máquinas de inducción multifásicas, que será dictado por el excelentísimo ingeniero Magno Ayala, ingeniero electrónico por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2014, título de máster en Ciencias y PhD en Ingeniería Electrónica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, investigador asociado al Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control, profesor escalafonado del área Control Industrial en la FP1, profesor escalafonado de las materias Fundamentos de la Electrónica Industrial y Máquinas Eléctricas 2 de la Universidad Cono Sur de las Américas. Cuenta con 24 publicaciones de artículos científicos en conferencias internacionales del IEEE y 6 artículos científicos de revistas internacionales indexadas del primer cuadril. De esta manera damos inicio y la bienvenida al ingeniero Magno Ayala, quien con su magistral ponencia nos deleitará esta noche. Bienvenido, ingeniero, le cedo la palabra. Muchas gracias. Le agradezco por la invitación y también le deseo muy buenas noches para todos. Voy a comenzar ahora la presentación. Entonces, el tema que voy a estar describiendo hoy va a ser denominado Sistema de Control No Lineal de Corriente aplicados a máquinas de inducción multifásicas. Y como ya me presentaron, yo vengo de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Ingeniería. Esta presentación está dividida en 4 partes principales. Primeramente voy a dar una introducción resaltando la motivación del estudio de este tipo de sistemas, el control aplicado a este tipo de máquinas, lo que se utiliza a nivel industrial, diría. Luego también las propuestas de control no lineales ya diseñadas por mi persona y ya publicadas en revistas internacionales. Estas propuestas van a estar divididas en 4 partes. Primeramente voy a mencionar el modelo matemático de las máquinas de inducción. También voy a mencionar los observadores de estado utilizados y las propuestas de control que se denominan control deslizante y control predictivo con sus siglas FCS-MPC. Como tercer punto, también están los aportes y resultados de estas técnicas, ya sea el control deslizante, el control predictivo y un resumen de los resultados obtenidos en forma experimental. Por último, voy a describir las conclusiones obtenidas en este trabajo, o en estos trabajos en realidad, y los también trabajos futuros que ya están proyectados y en realidad algunos ya se están ejecutando. Entonces, como motivación a este trabajo se tienen en cuenta primeramente las aplicaciones de las máquinas eléctricas, que hoy en día se puede simplemente clasificar en 2 grandes tipos de aplicaciones. Primeramente está la generación distribuida, que hoy en día se está volviendo más popular por medio de las energías renovables, resaltando a la energía eólica y a la hidráulica, que utilizan máquinas eléctricas rotativas. Después también se tiene el sector de la tracción eléctrica, que también tiene mucho interés hoy en día, no solamente en las aplicaciones industriales, que sí, ciertamente se utilizan muchísimos tipos de estas máquinas, sino también en vehículos eléctricos, ya sean vehículos automóviles, también trenes eléctricos, naves, aeronaves más eléctricas, también barcos, ¿verdad? Con sistemas eléctricos incorporados. Entonces tiene también sistemas de tracción eléctrica, muchos de ellos son auxiliares o complementarios, otros ya son 100% eléctricos. Entonces hay mucho interés hoy en día en este tipo de tecnología. Particularmente mencionando las máquinas multifásicas, las razones por las que se están estudiando e implementando en algunas de estas aplicaciones es justamente por las características atractivas que poseen si comparamos con su equivalente trifásico. Primeramente posee una mayor distribución de potencia por fase, ya que tiene más fases en este caso. Para el ejemplo de este trabajo son 6. Posee una tolerancia a fallos que no muchos conocen, pero las máquinas trifásicas, por ejemplo, no pueden trabajar a menos que estén las 3 fases justamente y esté bajo las condiciones requeridas por la máquina.
Sin embargo, en máquinas multifásicas puede haber alguna falla en alguna de las fases, por ejemplo, y sin problema el algoritmo puede adaptarse para que ésta siga funcionando, probablemente no a su capacidad nominal, pero va a funcionar normal, ¿verdad? No va a tener ningún inconveniente. En cuanto a topologías, pueden ser simétricas o asimétricas y algunas, las topologías, cada una tiene sus ventajas también y desventajas justamente. Siendo las asimétricas, por ejemplo, eh, generalmente solamente aparecen las asimétricas múltiplos de 3. Para este ejemplo justamente es de 6 fases, pero también existe la de 9 y la de 12 y etcétera, la de 15. Las asimétricas poseen algunas características interesantes también como menor rizado de par natural en comparación a las máquinas trifásicas. Eh, Otra característica que tiene que en realidad esto hoy en día, por ejemplo, ya es más común también encontrar en máquinas trifásicas, es que en este caso requiere un convertidor electrónico de potencia para su correspondiente accionamiento. A diferencia de las máquinas trifásicas, estas no necesariamente requieren de uno, pero bueno, se utiliza hoy en día para mejores prestaciones en términos de eficiencia, rendimiento y también de control, ¿verdad? Para manipular tanto la velocidad como el par. Teniendo en cuenta la máquina seleccionada o la máquina estudiada, que es la máquina de inducción asimétrica hexafásica, tiene esta topología que parece un sistema, dos sistemas trifásicos que se encuentran desfasados entre sí 30 grados. Este tipo de esquema es uno de los más antiguos en máquinas multifásicas. Me atrevo a decir que probablemente es el primero en ser estudiado, porque es una de las topologías que se implementó ya hace muchos años, es una de las primeras que se implementó. Tiene un origen interesante y tiene aplicaciones que hasta hoy en día se utilizan, incluso se utilizan en los sistemas de alto voltaje, transmisiones de alto voltaje DC. Entonces, tiene muchas aplicaciones, mucho interés, ¿verdad? En la comunidad científica, en la comunidad técnica. Entonces, por eso es una de las más interesantes y por eso es la seleccionada en este caso. El accionamiento utilizado para esta máquina es el más común de todos, que es el accionamiento por VSI o inversor por fuente de voltaje. Este es el convertidor de potencia más común, más utilizado a nivel comercial en todo el mundo. La única diferencia especial es que como es una máquina de 6 fases, se requiere un inversor de 6 patas, siendo que un inversor trifásico solo tiene 3. Entonces aquí se puede utilizar también otra característica que es básicamente solamente se necesitan de 2 inversores trifásicos y ya se tiene ya básicamente el convertidor de 6 fases. Se puede compartir la misma tensión de 6 entradas o puede ser de distintas fuentes, siempre y cuando se mantenga un voltaje muy similar entre ambos, no debería haber ningún inconveniente. Las patas están compuestas de pastillas de transistores de potencia denominados IGBT, que tienen incluidos ya los diodos ultra rápidos en antiparalelo y como se puede ver también tiene 2 transistores incluidos en cada pastilla. En realidad las pastillas en algunos inversores ya comerciales ya vienen ya las tres patas vienen en una sola pastilla. Pero hay casos, ¿verdad?, comerciales también que se venden una pata por pastilla. Están los dos casos, ¿verdad? Y entonces básicamente de eso consiste. Y la idea es justamente controlar la activación y desactivación de estos transistores para poder controlar los parámetros o las variables, en este caso de la máquina de inducción, y para que realice el trabajo de la manera más óptima posible. Resaltando algunos de los esquemas de control aplicados, estos son los esquemas ya en general más utilizados a nivel mundial y no solamente para las trifásicas, también para las hexafásicas o las multifásicas en general. En primer lugar se encuentra el control escalar B sobre F, que es básicamente un control en lazo abierto. Se encarga de regular la velocidad del motor y de mantener el enlace del flujo magnético del entrehierro constante, para mantener siempre la región de operación de par nominal. Por otro lado se tiene el control vectorial o Field Oriented Control en inglés. También se lo denomina control orientado a campo. Es un control en lazo cerrado. Este consta de 2 lazos de control, uno de velocidad y otro de corriente, cuyo lazo interno es el control de corriente. Este tipo de controlador es muy utilizado para servo accionamiento y sus características son justamente, se resaltan la precisión
del funcionamiento de las máquinas. Entonces, cuando se requiere de un accionamiento más preciso, se puede aplicar este tipo de control que es ya reconocido y utilizado a nivel mundial. Luego se tiene el control directo de par, que es un control un poco más nuevo. Ha de tener ya probablemente 20 años. Y es también un control en lazo cerrado. En este caso, el control se encarga de regular la velocidad mecánica y el par de torsión de la máquina. Y este se basa en el control por histéresis. Entonces, el control interno de par es por histéresis. Y este tipo de controlador también se le puede denominar como control no lineal, pero lo puse aparte porque es un control también muy reconocido, muy utilizado ya hoy en día. Y en comparación a su contraparte vectorial, este es un control más rápido. Entonces tiene una alta velocidad de respuesta, pero en términos de precisión y de rizado de par, tiene menores prestaciones que el control vectorial. Entonces tiene sus ventajas y desventajas como todo, ¿verdad? Por último están los otros controles, ¿verdad? Que se pueden básicamente tirar ahí todos los controles que están siendo estudiados, analizados, perfeccionados hasta hoy en día. Y hay más de estos controles no lineales. Yo simplemente resalté tres que son o sea, son los más estudiados hoy en día, pero hay más. Entre esos se resaltan al control deslizante y al control predictivo, que son justamente los dos controladores que están siendo más estudiados hoy en día, son los más populares, porque tienen muchas características interesantes que voy a estar resaltando a continuación. En primer lugar, el control deslizante tiene una clasificación muy larga, extensa. Yo lo simplifiqué en los tipos, ¿verdad?, más utilizados, los más populares si prefieren. Está el control de primer orden y el control de segundo orden, básicamente. Después hay otro tipo de control llamado control de tipo exponencial. Este es un control de tipo adaptativo que se va adaptando a medida que pasan las muestras o el muestreo. El control de segundo orden tiene otra vez una subclasificación que son básicamente controles especiales ya, denominados controles torcidos y super torcidos, que son también controles de segundo orden. Y los presentados, ¿verdad?, los trabajos que llegué a publicar están más basados en el control de primer orden y en el super torcido, que en teoría es la mejor versión del segundo orden hasta hoy. Algunas de las ventajas de estos controladores es, primeramente, que puede desacoplar las variables, reduciendo el orden del sistema. Eso ayuda mucho a reducir el costo computacional de los algoritmos. También presenta robustez contra perturbaciones y parámetros desconocidos. Como voy a describir más adelante, muchos de estos controladores requieren de un conocimiento básico del modelo matemático del sistema. Y se busca, ¿verdad?, que haya una alta precisión en ese modelo, pero obviamente nunca se va a obtener algo preciso, perfecto, ¿verdad? Entonces se busca obtener lo que se pueda y puede haber errores en el modelo, puede haber también parámetros que no se conozcan o que no se puedan medir. Entonces este tipo de control tiene mucha robustez contra todo ese tipo de perturbación e interferencia que pueda existir. También asegura la convergencia en tiempo finito si está bien diseñado. Eso significa que este controlador puede ser estable bajo cualquier condición si uno lo diseña acorde a lo que va a realizar. Y el diseño del control es simple de implementar. Cuando uno diseña de cero este controlador, es un controlador bastante complejo porque involucra mucha matemática pesada, empezando por la función de Lyapunov. Pero a la hora de implementar esto se simplifica bastante porque este control utiliza esfuerzos de control muy sencillos y también basado en el modelo matemático. Entonces, basta con conocer de manera básica la discretización de modelos para poder aplicar este tipo de control. Algunas de estas limitaciones que posee el control deslizante es que para asegurar el rechazo de las perturbaciones y también la convergencia en tiempo finito, la ganancia del controlador debe ser grande. El problema es que con ganancias grandes se produce el efecto chattering, que básicamente son oscilaciones de alta frecuencia, y eso puede generar vibración en el par o vibración en la propia máquina, que obviamente va a reducir el tiempo de vida útil de la máquina. Luego se tiene el control predictivo, que también tiene una clasificación impresionante.
Les puedo adelantar que hay diagramas que tienen como 10 tipos de controles predictivos diferentes. Yo aquí básicamente puse los principales o los más conocidos por lo menos. El que está resaltado hoy en día es el control basado en el modelo por su simple implementación y las otras características que voy a ir describiendo enseguida. Este se subdivide en el control continuo y el control discreto, que básicamente es el control discreto está más aplicado para sistemas de naturaleza discreta, que como nosotros utilizamos convertidores electrónicos de potencia, tiene naturaleza discreta. Por ende, es uno de los controles más utilizados en el área de electrónica de potencia y control de máquinas eléctricas. Alguna de las ventajas de este control es que puede ser aplicado a una gran variedad de sistemas, no necesita ser máquina multifásica, puede ser sistema de compensación de potencia, puede ser sistema de conversión de energía eléctrica AC-AC, puede ser interconexión de redes eléctricas, puede ser para sistemas térmicos, sistemas hidráulicos, otro tipo de sistemas. El control resultante también es fácil de implementar, como se mencionó. Este tipo de control no es difícil de diseñar y tampoco es difícil de comprender, es relativamente sencillo. El tiempo muerto incluido dentro de un sistema es fácil de compensar. Dependiendo de qué tan grande sea el tiempo muerto, se puede incluir horizontes de predicción. Y la cantidad de horizontes de predicción requerida, ¿verdad?, va a depender ya de qué tan complejo uno quiera hacer el sistema y qué tan grande puede ser el costo computacional del algoritmo. Y es sencilla la inclusión de efectos no lineales en el modelado. Cabe mencionar que muchas de las técnicas utilizadas hoy en día, e incluso las no lineales en general, muchos utilizan modelos matemáticos lineales. Entonces simplifican el modelo porque tiene un costo computacional alto y el controlador ya no tiene comportamientos ideales o óptimos, ¿verdad?, en condiciones especiales. Entonces muchas veces no se considera en los modelos la no linealidad, principalmente por el costo computacional, pero también es por justamente la complejidad, ¿verdad?, a la hora de diseñar los controles. Pero con el control predictivo es sencilla la inclusión, no hay mucho secreto y es bastante fácil de aplicar todo. Ahora, como limitación del control predictivo, ¿verdad?, primeramente se requiere una gran cantidad de cálculos porque es un controlador de modo iterativo. Entonces, cada cálculo que se realiza se multiplica por el número de iteraciones que requiere el controlador. Está limitado a la precisión del modelo matemático del sistema. A diferencia del control deslizante y otros controles más robustos, como el control de par, por ejemplo, este controlador sí está limitado a la precisión del modelo. No significa que no vaya a funcionar con un modelo impreciso, pero se va a notar la disminución de la eficiencia del algoritmo cuando el modelo no tiene una alta precisión. Y por último, ahora solo tiene un número finito de estado de conmutación válido, ya que el control discreto, o sea, el control predictivo de este estilo es de tipo discreto, tiene estados finitos de salida y se aprovecha esos estados finitos para nuestro sistema, que es un sistema discreto. Pero algunas repercusiones que tiene esto es que obtenemos una frecuencia de conmutación variable y eso abarca un mayor rizado de par y una mayor distorsión armónica de corriente. Aquí se tiene también el diagrama en bloques del control propuesto en las revistas ya publicadas. Está basado en el control orientado de campo, tiene dos lazos de corrientes, uno de velocidad y uno de corriente, perdón, dos lazos de control, me refería a uno de corriente y otro de velocidad. Está basado en el control orientado a campo por sus altas prestaciones en términos de precisión y también por la simplicidad. No hay mucho secreto aquí. El control de velocidad puede ser un control lineal sencillo, ni siquiera puede ser un control lineal, puede ser un control clásico. Las transformaciones de referencia son transformaciones ya conocidas a principios del siglo XX, entonces no hay mucha tecnología o mucho conocimiento importante, ¿verdad?, para realizar este tipo de control. Y donde se realizan los aportes ahí serían el control de corriente, donde se sustituyen los controles clásicos, ya que estos tienen limitaciones en los puntos de operaciones comunes. Aparte, no se les puede incluir las no linealidades del modelo, entonces puede haber momentos o condiciones de la máquina en que los controles lineales o clásicos no tengan un comportamiento ideal. También se utiliza un modelo matemático en estado estacionario, que voy a describir enseguida,
Por ello se optan por estimadores basados en observadores de estado para estimar las corrientes de rotor de esta máquina, ya que las corrientes del rotor son parte del modelo y no tenemos sensores para realizar una medición precisa de estas corrientes. Entonces se realiza una estimación por observador de estado. Por último, existe una etapa de modulación en el caso que el controlador requiera. Algunos de los controles propuestos tienen la modulación, entonces también se lo agrega como nexo para realizar el accionamiento al convertidor electrónico de potencia. Entonces, primeramente, para describir todo el sistema, voy a comenzar con el modelo matemático que va a estar en el marco de referencia estacionario. Para ello se basa en las ecuaciones de equilibrio de tensión por fase, donde se relacionan las tensiones, corriente y flujo magnético del estator y el rotor entre sí, generando básicamente 24 ecuaciones en total, que están obviamente acopladas unas con otras porque hay un campo magnético que relaciona todas las variables entre sí. También se tiene una ecuación número 25, que es la ecuación mecánica de la máquina, que es la relación del par electromagnético, la inercia, la aceleración, la velocidad y el coeficiente de amortiguamiento mecánico de la máquina. A este modelo matemático se le puede aplicar la matriz de transformación Clark, que básicamente es una matriz basada en funciones trigonométricas, que en términos simples lo que hace es convertir un sistema de n fases, en este caso 6 fases, en sistemas bifásicos independientes. Dependiendo de la cantidad de fases, yo voy a tener n sistemas bifásicos. Como tengo 6 fases, yo divido en 3 sistemas bifásicos independientes. Y cada sistema bifásico yo lo puedo controlar en forma independiente, generando una disminución en el costo computacional, porque ahora voy a simplificar las ecuaciones. En vez de tener 24 ecuaciones que controlar, solamente voy a tener 6. Entonces, para ello, yo voy a convertir el sistema de las 6 fases en 3 sistemas bifásicos. Yo los voy a denominar alfa beta, que va a representar la conversión electromecánica. Básicamente es el plano que representa la conversión útil de la máquina. El plano XY, que representa las pérdidas de energía en la máquina. En condiciones normales, hay otras condiciones especiales donde el XY no representa las pérdidas, pero en condiciones normales sí. Y por último, el plano Z1, Z2, que representa las componentes homopolares. En este caso, las componentes homopolares no existen, porque la conexión de los neutros en los dos sistemas trifásicos del hexafásico están desconectados. Entonces, en vez de utilizar 6 ecuaciones, yo solamente necesito, en vez de utilizar 3 sistemas bifásicos, dando 6 planos, 6 ejes, voy a tener solamente 4, que son el alfa, beta y el XY, que estos se van a subdividir en 6 ecuaciones diferenciales de primer orden, los cuales van a representar ya al modelo matemático la máquina en espacio de estados. Y parece complejo porque son 6 ecuaciones, pero hay que tener en cuenta que son 6 ecuaciones de primer orden nada más. Solamente tienen una derivada, donde las variables de estado son las corrientes del estator en alfa, beta, XY y las corrientes del rotor en alfa, beta. Las entradas del sistema son las tensiones en el estator, que son en alfa, beta, XY, y los parámetros R, C, L, etcétera, son los parámetros eléctricos de la máquina, que se obtienen a partir de pruebas experimentales o ensayos experimentales para determinar esos parámetros. Luego se pasa al convertidor electrónico. En este caso se utiliza el modelo conmutado del inversor hexafásico, ya que es un modelo bastante preciso y simple. Básicamente consta de una matriz relacionando a la tensión de C y a los posibles estados de conmutación de las llaves o transistores del convertidor de potencia. Con eso obtendríamos los resultados de las tensiones de salida del convertidor, que se aplicaría a la máquina de inducción en este caso. Luego se tiene el control externo de velocidad, que como se mencionó, consta de un control clásico. En este caso se utiliza un control PI de 2 grados de libertad. Consta de un control para el error de velocidad,
y otro control para la referencia de velocidad. Estos controladores están diseñados ya con artículos presentados en la literatura, no es parte de los trabajos que estuve realizando, simplemente son ya eh, resultados o diseños que yo ya utilicé de lo que ya existe. Y este control lo que hace es básicamente generar la señal de referencia para las corrientes, particularmente en el plano Q, que representa al par electromagnético de la máquina. Luego de obtener las referencias en los planos D y Q, que el plano D sería básicamente una constante que representa al campo magnético del entrehierro, y se obtiene a partir de la transformada inversa de Spark, se puede obtener las corrientes en los planos alfa-beta de referencia. Entonces, estas son las corrientes que nosotros necesitamos controlar. Las corrientes en XY nosotros lo vamos a asignar a 0, ya que son corrientes que representan las pérdidas del motor. Entonces, lo ideal es que eso baje a 0 en lo posible. Para obtener el ángulo eléctrico de la transformada inversa de Park, se realiza una aproximación al cálculo del deslizamiento, y eso depende de las corrientes de referencia en el plano de Q y de los parámetros eléctricos del rotor, particularmente la resistencia del rotor y la inductancia del rotor. Con esos datos se puede obtener el deslizamiento y se puede estimar cuánto va a ser el ángulo eléctrico en el instante de muestreo que estamos controlando. Con eso podemos obtener las transformadas y también obtener las corrientes de referencia en alfa-beta. Una vez que se obtienen eso, ¿verdad? Lo único que faltaría aquí es básicamente obtener las corrientes en alfa-beta del rotor. Como estas corrientes no pueden ser medidas como la del estator con sensores de efecto Hall, o incluso si se pudiera medir es muy complicado porque el rotor es una parte móvil de la máquina y no se puede acceder fácilmente ahí para incluir un sensor. Entonces se estiman con observadores de estado. Los observadores de estado tampoco son parte de mi trabajo, son solamente inclusiones, ¿verdad? Para mejorar la precisión del modelo, y se utilizaron para esto el filtro de Kalman y el estimador de tiempo retardado. Entonces, en este caso se utilizó el filtro de Kalman para el control predictivo, que es más sensible, ¿verdad?, al modelo matemático, y el estimador de tiempo retardado, que es menos preciso, pero mucho más simple, se implementó para el control deslizante, ya que este no necesita mucha precisión. Luego se ve el control no lineal. Primeramente, el primer aporte es el control deslizante de primer orden. Para diseñar el control deslizante, primero hay que diseñar una ley de seguimiento. La ley de seguimiento en este caso fue diseñada por una superficie deslizante, el cual se igualó al error de seguimiento de la corriente, y donde la estimación de la predicción de la superficie deslizante ya está incluida la función, el esfuerzo de control típico del control deslizante, que es una ganancia por la función signo. Y la función signo es básicamente un valor, una función que me va a decir por una determinada variable de qué signo es. Si es positivo, entonces me va a sacar 1. Si es negativo, me va a sacar un -1. Y si es 0, es 0. Entonces, con la función signo y la ganancia, que es el típico esfuerzo de control de un control deslizante, ya se incluye dentro de la superficie deslizante, y con esto se diseña luego el esfuerzo de control para aplicar en el convertidor electrónico. El segundo aporte es el control super torcido o control de segundo orden. La característica que tiene es que tiene dos leyes de seguimientos. Entonces tiene inclusión de dos funciones signo con dos ganancias distintas, pero la superficie deslizante sigue siendo la misma. En este caso sigue siendo el error de seguimiento de corriente. ¿Cuál es la característica del control super torcido en comparación al del primer orden? Que en este no es necesario tener una ganancia grande para asegurar la convergencia en tiempo finito. Entonces eso reduce bastante el efecto chattering. Por ende va a reducir las perturbaciones y va a mejorar bastante la eficiencia del sistema y del propio control. Es un control de segundo orden. Otra forma de verle es que en este caso yo voy a tratar de reducir el error de seguimiento a 0 de la corriente, pero también voy a tratar de reducir la ración de cambio en cada instante de tiempo, que es básicamente su derivada. Entonces, al tratar de reducir tanto la velocidad, el error de seguimiento más su derivada, logramos mayor precisión con una ganancia mucho más baja. Luego se tiene el control predictivo de corriente,
que en este caso se optó por el control predictivo discreto. Para ello se debe discretizar el modelo matemático de la máquina en espacio de estados. Se utilizó el método de Euler porque es el método más simple y el que menos costo computacional requiere. Se podía haber utilizado otro método más complejo, eso va a ayudar a mayor precisión en el sistema, pero se sacrifica mucho por el costo computacional. Hay que tener en cuenta que todos estos algoritmos se aplican en controladores digitales con procesamiento limitado. Por más que sean potentes ya, porque los procesadores hoy en día son mucho más rápidos, siempre tienen limitaciones, no tienen velocidad infinita, entonces hay que tener cuidado también con el costo computacional. Para aplicar el control predictivo hay que tener en cuenta los distintos valores de voltaje que puede obtener el inversor. En este caso hay 64 posibles valores, porque hay 6 patas y la cantidad de posibles valores de tensión distintos es 2 a la sexta, que sería 64. Pero particularmente en la máquina asimétrica hexafásica, ocurre que hay una repetición de algunos estados de tensión. Entonces, en vez de tener 64, en realidad solo hay 49 voltajes distintos. 15 hay repetidos o redundantes. Y aquí se puede ver la proyección tanto en el plano alfa-beta con el plano X. Y el objetivo aquí es básicamente para el control predictivo aplicar una función iterativa, donde yo voy a tratar de reducir una función nueva llamada función de costo, que también va a estar relacionado al error de seguimiento de corriente, en este caso el error de seguimiento al cuadrado. Y la idea es buscar de los 49 voltajes distintos, cuál va a ser el voltaje que va a reducir más el error de corriente. Hay que tener en cuenta que probablemente nunca va a reducir a cero, salvo alguna coincidencia, ya que solamente hay 49 voltajes distintos, no hay una cantidad continua de posibles valores de tensión, solamente hay 49. Entonces, la idea es que el control predictivo en forma iterativa, por un método de optimización básicamente, busca el valor de tensión que reduzca más el error de seguimiento de corriente. Y ese se aplica en el siguiente instante de muestreo. El problema es, como se mencionó, el método iterativo, ¿verdad?, genera un costo computacional elevado, porque no solamente el modelo matemático en sí ya es bastante complejo, sino que realizar este cálculo en 49 etapas, ¿verdad?, aumenta bastante el costo. Entonces ahí cualquier optimización del algoritmo es válida justamente para mejorar el funcionamiento de este controlador. Y las etapas de modulación utilizadas son las clásicas, la PWM basada en la onda portadora triangular y la comparativa con señales senoidales, que es la más clásica de todas, y la del espacio vectorial de voltaje, que se va a utilizar para el control predictivo en este caso, ya que utilizamos la naturaleza discreta y los posibles voltajes de tensión. El espacio vectorial aquí va a ser básicamente útil para poder sintetizar distintos valores o distintos vectores en un mismo tiempo de muestreo. Entonces, en el primer aporte del control deslizante, a partir de las leyes de seguimiento de control, se obtuvo el esfuerzo de control de voltaje, que es esta ecuación que está basada en la función sin, que es el esfuerzo de control clásico, la superficie deslizante y el modelo matemático de la máquina. En el segundo aporte, o en la segunda parte del primer aporte, mejor dicho, el esfuerzo de control para el control super torcido es este, que se obtuvo a partir de las leyes de seguimiento del control, que en este caso consiste en dos funciones sin con la misma superficie de deslizamiento, pero con una ganancia más pequeña. Se obtuvo mejores prestaciones que se van a mostrar a continuación. Luego está el segundo aporte, que es el control, dentro del control predictivo, son ya la proyección espacial, ¿verdad?, por medio del espacio, la modulación de espacio vectorial. El primer aporte del control predictivo denominé PC2. Esto fue presentado en un artículo científico en la revista ISA Transactions del Elsevier y consta de un cálculo del ciclo de trabajo a partir del vector óptimo seleccionado por el control predictivo. Y este básicamente sintetiza 2 o 3 vectores para representar el vector óptimo, pero con el efecto de disminuir las corrientes en XY, en mayor cantidad a las corrientes en el control predictivo.
Luego se tiene otro aporte que es el PC3 y PC4, que es básicamente un método de restricción de vectores, esto con el objetivo de reducir el costo computacional y reducir las corrientes en XY. Tiene prestaciones interesantes en la reducción de la corriente en XY, pero con sacrificio en el seguimiento en las corrientes en alfa beta, que sacrifica un poco la calidad de la conversión electromecánica. Entonces, estos métodos no son tan aplicables al final, ¿verdad? Porque la restricción de vectores lo hace interesante para procesadores de menor gama. En ese sentido, sí tiene un buen aporte. Luego se tiene el PC5, que no es un aporte propio mío, en realidad un aporte colaborativo. Básicamente consiste en la proyección espacial clásica del espacio vectorial, pero calculando los ciclos de trabajo con las funciones de costo de 3 vectores de voltaje, siendo los vectores utilizados solamente los vectores exteriores, que son los vectores más grandes y los que generan mayor voltaje. Curiosamente son los vectores de menor voltaje en el plano XY, que lo que hace es que este tipo de modulación tenga un buen seguimiento en alfa beta y una reducción altísima en XY. Y por último, mi último aporte, que fue presentado en la revista Transaction Industrial Electronics, fue presentado o sea, fue aprobado en abril de este año. Y cabe mencionar que Transaction Industrial Electronics es la mejor revista no sé si la mejor, pero una de las mejores revistas de electrónica potencial del mundo. Y creo que es uno de los primeros artículos presentados en esta revista en muchos años de algún paraguayo, ¿verdad? Creo que el último se presentó en 2012, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es una revista un poco más exigente, ¿verdad? Y costó bastante, tardó un año en publicarse este artículo. Y esta modulación básicamente consiste en no utilizar el vector nulo como el anterior, sino utilizar 4 vectores activos, lo cual logra una mayor sintetización de voltaje, con una reducción de XY aceptable, pero con algunas características ganadas en cuanto a estabilidad, que voy a mencionar más adelante. Para los resultados experimentales se realizó a partir de una bancada experimental en la Universidad de Vigo, particularmente en el laboratorio APET, Applied Power Electronic Technology, que se realizó en una estancia que realicé hace ya 4 años, y luego los demás trabajos, bueno, y hace 4 años y 2 años, y el resto lo realizamos a distancia, realizando yo los diseños de los algoritmos y enviando para que se pruebe a distancia. Los parámetros también son obtenidos por los métodos clásicos de rotor bloqueado y circuito abierto, y otros más para determinar los parámetros eléctricos y mecánicos. Y los resultados obtenidos son los siguientes. Primeramente se puede ver el seguimiento en las corrientes de alfa beta, que es el círculo negro. El círculo rojo siendo las mediciones. Se puede ver que hay un seguimiento aceptable, pero tiene mucho rizado. Las corrientes en XY, que representan el color azul, tienen un valor bueno, no es espectacular ni nada por el estilo, es bueno, tiene un valor bajo, ¿verdad? Pero tampoco es muy bajo. Se puede ver ahí el control super torcido en otra parte, con una ganancia mucho más pequeña, tiene un rizado mucho más bajo, porque el chattering es casi nulo, pero el seguimiento es bastante bueno, y incluso no hay necesidad de ninguna técnica especial, ni aumentar la frecuencia de conmutación, ni nada por el estilo. O sea, en las mismas condiciones, el control super torcido tiene unas prestaciones mucho más amplias en términos de seguimiento de corriente. En el segundo aporte, en el control predictivo, se pone primero el control predictivo clásico, sin modulación, que es el PC1. Se puede observar que las corrientes en alfa beta tienen un seguimiento bastante bueno, pero tiene un alto componente en las corrientes XY, que representan las pérdidas. Se puede observar por otra parte que el PC2 tiene también un muy buen seguimiento en alfa beta, pero tiene una reducción en las corrientes en XY, que hace bastante viable como aporte, ya que mejora las prestaciones del control predictivo. El PC3 y PC4 lo mismo, tiene una reducción en las corrientes XY, pero el seguimiento en alfa beta está más estropeado. Particularmente hay una reducción de calidad del 20% en el seguimiento. Entonces ya no es aplicable si solamente se busca
reducir el XI sacrificando el seguimiento de las corrientes en la alfabeta. Luego se tienen los controles en PC5 y PC6 que tienen un comportamiento bastante bueno, tanto en alfabeta como en XI, siendo que el PC5 a simple vista parece mejor que el PC6 en términos de reducción de las corrientes en XI, que en general es cierto, pero tiene otras condiciones mucho más interesantes que voy a explicar enseguida. Como análisis transitorio, se realizó un cambio de condición reversa, donde el motor giraba a 500 RPM y luego se lo cambió de golpe a menos 500 RPM, dando un cambio de referencia de corriente en el plano Q de 0,8 a menos 3,5. Y se puede observar el transitorio, ¿verdad?, con un sobrepico bastante elevado para el control deslizante, tanto de primer orden como el super torcido, siendo el de primer orden bastante grande, del 70%. Eso es porque tiene una ganancia muy grande. Se puede esto optimizar más, pero bueno, mi objetivo no era optimizar este controlador, sino era validarlo para este tipo de aplicaciones. Entonces se puede todavía mejorar esto, pero lo dejé también así para que se pueda ver cuáles son sus características. En términos de transitorio para el predictivo, se puede observar en prácticamente todas los mismos controladores tienen prácticamente el mismo comportamiento. Tienen un comportamiento bastante bueno en velocidad y en sobrepico, ¿verdad? Básicamente no tienen sobrepico ninguno de ellos y tienen una alta velocidad de respuesta. Entonces el control predictivo es básicamente uno de los mejores controladores en efectos transitorios. Y aquí se tiene el aporte principal del control PC6, que era el último control diseñado, que es la estabilidad del sistema en relación a la velocidad del motor. Se puede observar la raya negra que a distintas frecuencias de muestreo el control predictivo clásico logra una velocidad máxima casi lineal, donde puede lograr la máxima velocidad de este motor, que es cerca de 3000 RPM, a prácticamente 18 kHz de frecuencia de muestreo. En el caso del control M2PC o PC5, en este caso, se puede lograr una máxima estabilidad con la velocidad máxima a 20 kHz recién. En cambio, a baja frecuencia de muestreo no llega a velocidades altas, dando limitación a estos controladores. Sin embargo, el PCC, que es el último controlador diseñado, se puede ver que a una frecuencia de prácticamente 9 kHz ya estamos llegando a la máxima velocidad mecánica del motor y funciona sin problemas. Estoy hablando de la máxima velocidad nominal, donde en teoría a partir de 10 kHz este controlador funciona para todas las velocidades sin problemas, a diferencia de los otros controladores. Por otra parte, también se tiene una relación de frecuencia de conmutación muestreo, dando énfasis a las pérdidas térmicas dentro del convertidor electrónico, donde PC5, siendo una frecuencia, siendo un controlador de frecuencia fija de conmutación, tiene una relación lineal X igual a Y entre la frecuencia de muestreo y la de conmutación. Sin embargo, PC5 y PC6 son controladores con frecuencia variable, donde PC6 tiene una frecuencia promedio de conmutación prácticamente la mitad del control predictivo clásico. Eso puede generar menor calidad de energía en términos de THD, distorsión armónica de corriente, pero también implica una reducción de las pérdidas térmicas en el convertidor electrónico de potencia. Por último, se puede resaltar algunos de los aportes realizados, ¿verdad?, en estos últimos años, justamente donde se publicaron todas estas técnicas y otras variaciones, resaltando los artículos en las revistas internacionales, pero también en algunas conferencias de la IEEE. Y como conclusiones, se puede resumir básicamente las propiedades de estos algoritmos diseñados, donde se puede resaltar que el control deslizante, ¿verdad?, y el control PC5 tienen un comportamiento en régimen permanente casi ideal. En el régimen transitorio, todos los controladores no lineales presentados tienen un comportamiento espectacular, especialmente los predictivos, que tienen un comportamiento ideal, no hay forma de mejorarlo así.
En términos de sensibilidad de parámetros, como se ve en la teoría, el control deslizante y el de segundo orden son bastante robustos, siendo el control predictivo el más sensible de todos, pero también teniendo en cuenta que el PC6, siendo a pesar de un control predictivo, logró una mayor robustez que los otros controles predictivos ya presentados. Entonces, el control predictivo PC6 es el control más robusto, ya rivalizando con los controles deslizantes. Y básicamente todas estas técnicas presentan moduladores, excepto por el control predictivo clásico. Estos son algunos logros obtenidos también en estos trabajos. Eh, Incluso puede participar en proyectos de investigación y desarrollo financiado por la CONACYT y también participando en conferencias internacionales y también presentando en revistas internacionales los artículos científicos. Y los trabajos futuros presentados son básicamente estos cuatro que, como mencioné, algunas de estas técnicas, perdón, algunos de estos trabajos ya lo estamos trabajando en el laboratorio. Primero está el de validar los desempeños de estas técnicas ya diseñadas y validadas en la zona de debilitamiento del campo del motor, que es una zona muy exigente, especialmente para los controles clásicos. Extender estas técnicas de control ya a máquinas de distintas topologías, porque hay otras máquinas. En realidad nosotros tenemos dos máquinas hexafásicas, una simétrica y otra asimétrica en el laboratorio. También extender el estudio de las técnicas de control a algoritmos de control post falta. En realidad nosotros ya verificamos estos algoritmos en forma de post falta, pero en un accidente, ¿verdad? Y vimos que funcionan los algoritmos, pero sin los controles, sin los algoritmos de post falta, que eso deben incluirse todavía, para que haya una transición automática. Y por último, extender el estudio teórico y experimental de estas técnicas al control de tipos sensoriales de velocidad en la máquina multifásica. Este estudio ya lo estamos realizando. El estudio teórico ya está bastante casi terminado y el estudio experimental esperamos terminar este año también, para también realizar publicaciones en revistas internacionales ya aportando también a los controladores del tipo sensorless. Entonces evitando utilizar el sensor de velocidad. Y por último, quiero agradecer a las instituciones, primeramente al PES, ¿verdad? Por la invitación y también las instituciones que financiaron o colaboraron en forma técnica y humana para la realización de estos trabajos. En CONACYT, por las financiaciones y todo el apoyo logístico, la Facultad de Ingeniería, el Laboratorio de Sistema de Potencia de Control, la Universidad de Vigo y el Grupo APET por el apoyo técnico y humano para la realización de todos estos trabajos. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Excelente presentación, ingeniero. Si alguno de los participantes tiene alguna duda o consulta, puede escribir en el chat. Se la estaré leyendo al ingeniero. Si no hay consultas, podemos culminar la charla.
Agradecemos muchísimo al ingeniero Magno por su presentación y desde ya, buenas noches a todos. Gracias por su participación.